Hola compañeros Bladers, como en el primer video de este tema me dejaron en los comentarios Beyblades que también son buenos en concepto y bueno, tengo más Beyblades que también tienen estas características, decidí traerles una segunda parte de este video. Bueno, sin más intro que aburra, comenzamos. Puesto número 5, los Bahamut. Hablamos de los tres Bahamut, perdón, pero no me acuerdo de los nombres, solo sé que es el Bahamut de Evolution, el Bahamut de GT y el Bahamut de Dynamite. Estos tres, seguro muchos se preguntarán, ¿por qué están aquí? Bueno, también les recuerdo el tema también les recuerdo cómo funcionaban las reglas del anterior. Aquí no vamos a hablar de cómo funcionan los Beyblade en la vida real, o sea, cómo es su rendimiento en la vida real. Hablamos de su concepto. Y recordemos que uno de los conceptos de Bahamut es que se tenga que desarmar para activar unas alas, lo cual le dará una forma más redonda. Entonces, creo que ya muchos se harán la idea de por qué está aquí. La cosa esta de hacerse más redondo cuando se desarma simplemente no funciona, no sirve, porque como tal los Bahamut no se desarman. El Bahamut de Evolution simplemente su forma ya de plano es muy redonda, así que no se va a desarmar nunca. Bueno, no se va a desarmar con Beyblades de su misma generación, así que difícilmente lo desarmen, y de cualquier forma la activación de estas alas verdes no hacen absolutamente nada, así que bueno, aquí tienen el primer Bahamut con cuyo concepto no funciona. Luego tenemos el de GT, el cual tenemos que su concepto también es semejante, pero lo malo es que su peso es gen, lo que provoca es que no pueda ser explotado, ya que evita que el disco avance y bueno, lo mismo lo explote. Entonces, ¿de qué madrastra va a servir que el Beyblade se vuelva más redondo para evitar ser explotado si de cualquier forma ya tiene una cosa que evita que explote en primer lugar? Claro, esto sacrificando que el peso, o sea, el Beyblade es uno de los más ligeros, pero, y esto es un buen pero, el Beyblade aún así no se desarma y es bastante defensivo y aún sin su habilidad. Entonces, ahí tenemos, en este caso sí se sabe que la habilidad sí es funcional. Lo malo, ¿para qué sirve si el Beyblade no se desarma en primer lugar? O sea, ahí está, el concepto sigue estando mal. Y luego tenemos a el Beyblade de Dynamite, el cual este sí me acuerdo el nombre, que es Roar Bahamut, que otra vez, literalmente repitieron el mismo problema que con el de GT, que ¿de qué te sirve que el Beyblade se vuelva más redondo si no se desarma en primer lugar? O sea, les recuerdo que este chico malo tiene 3 Burst Stoppers, uno como el de Beyblade de Lucifer y otros 2 como el Beyblade de GT. Entonces, ¿de qué chingado sirve tener una habilidad que lo hará más redondo y más defensivo si no se va a desarmar en primer lugar? O sea, ¿qué les pasaba a los de Takaratomi en la cabeza al momento de diseñar este Beyblade? Porque al parecer no pensaron muy bien las cosas. La idea es que se vuelva redondo y más defensivo, pero ¿de qué sirve si no se desarma? O sea, ¿de qué sirve ser más redondo si de cualquier forma el Beyblade no se va a desarmar? O al menos rara vez se va a desarmar. O sea, las posibilidades de que active su habilidad son entre pocas a ninguna. Entonces por eso el concepto está mal. Eso no significa que el Beyblade sea malo, pero sí el concepto está mal. Muy malo de hecho. Pasamos al puesto número 4 con Shelter Regulus. Y este Beyblade de Evolution, digamos que es interesante a lo mucho, porque su concepto sí es bueno, me es interesante. O sea, me pasa lo mismo que con Trident. Al menos con Trident sí le tengo más piedras porque su concepto era mucho mejor. Lo malo que con Shelter Regulus, más o menos. Siento que su concepto es bastante más copiado que de Reboot. Pero bueno, vamos a tocar o más adelante o en otro video. Aquí el problema con Shelter Regulus es más que todo el diseño al final. Pero bueno, vamos a hablar del concepto. Que la idea es, cuando inicia el combate, Regulus, al ser un Beyblade de balance, al comienzo del combate, cuando tiene máxima velocidad, gracias a la energía centrífuga, pasa a ser de modo de ataque. O sea, pasa un Beyblade de ataque, pasa a ser más agresivo, pues. Y también, eso también afecta en la punta, porque cuando vas al inicio del combate, la punta se vuelve más pequeña, permitiéndote ser mejor controlado a la hora de golpear. Y ahora pasamos cuando no tiene energía cinética, o sea, al final del combate, pues todo se retrae. El Beyblade pasa a ser más defensivo, teóricamente el Beyblade tiene que pasar a ser más defensivo, y la punta, al haber menos fuerza centrífuga, la punta se tiene que estirar para quedar más alta y evitar ser golpeado. Lo malo, otra vez, llevemos esto a la vida real. El Beyblade no sirve. El Beyblade explota demasiado fácil, sin contar que tiene un punto de contacto que lo hace muy susceptible al estallido. O sea, ese punto de contacto le genera mucho retroceso. Ahora, eso súmale el disco 3 y el Frame Star, los cuales no les ayudan nada a la defensa. Bueno, Star tiene 5 puntos de contacto y 3 es muy ligero. Así que A o B, o lo sacan del estadio de un toque o lo explotan. Su driver, que bueno, no me acuerdo el nombre, iba a decir Power, pero Power recuerdo que es de otro driver. Pero bueno, su driver no está malo, pero siento que iría mejor si fuese al revés. Si fuese al revés o fuese más como Reboot.
En plan, al finalizar el combate y una punta plana al iniciarlo. O el propio driver, pero al revés. Y de seguro ahora se preguntarán, si Shelter Regulus tiene más problemas, ¿por qué está en el puesto 4 por encima de Bahamut? Y bueno, la respuesta es sencilla. Shelter Regulus, aunque sea su concepto, es funcional y aunque sea lo usa. Y con Bahamut, el concepto de plano no se usa. O sea, lo convirtieron en un concepto o una función que simplemente ya pasó a ser inútil. Y bueno, ¿qué es peor? Un concepto que no sirve para nada o un concepto que al menos se usa pero es malo. En mi opinión, lo primero pesa más y por eso Bahamut está tan abajo. Porque su concepto no sirve para nada, pero ahí está. Pero Shelter Regulus como tal es más desastroso porque su concepto es malo. Y además les recuerdo que este top hablamos de los Beyblades en concepto y no en rendimiento. Y Shelter Regulus, su concepto era bueno. Siento que estaba ligeramente mejor por encima de Bahamut, pero ahí está. Lo llevamos a la vida real y Shelter Regulus no es muy útil que digamos. Puesto número 3, Eclipse. A ver, aquí ya vamos con la chicha porque de seguro van a querer que diga que, bueno, también los otros dos no sirven. Pero no, aquí el problema es solamente Eclipse. Artemisa sirve. Es un buen Blade de resistencia, sobre todo por esa forma que tiene. Tiene pocos puntos agresivos y encima esos puntos agresivos son poco expuestos, así que poco retroceso no tiene. Apolo puede llegar a ser más complicado de los tres, pero se salva más que todo por ser de giro izquierdo. Así que para ecualizar sirve. Y el único problema que tendría sería si enfrentara a los Beyblades de su mismo sentido. Pero como la gran mayoría son de sentido opuesto, o sea, son de giro derecho, Apolo es de giro izquierdo, pues digamos que el problema no es tan grave. Aquí el problema como tal es Eclipse, ya se hace en giro izquierdo o giro derecho. ¿Por qué? Hablamos que tiene dos mitades de los dos Beyblade. Tiene la mitad más suavizada con pocos puntos expuestos de Artemisa y la parte más picuda y agresiva de Apolo. Y digamos, esto también significa que las formas de los metales también varían y esto genera un enorme desbalance completo en el Beyblade. Entonces, ¿esto qué provoca? Que el Beyblade no sea bueno para ninguno de los dos. O sea, en ninguno de los dos aspectos, ya sea giro izquierdo o giro derecho, el Eclipse no es bueno. Porque para una resistencia defensiva o una resistencia pasiva, digamos, Artemisa es buena. Y para ecualización de energía o ataques counter, Apolo es mejorcito. Es mejorcito y recordemos, su giro izquierdo lo salva porque la gran mayoría de Beyblades son de giro derecho. Pero simplemente Eclipse no se salva de ninguno de los dos. En plan, uno diría, tiene la mitad de ambos, entonces debería tener las mejores características de los dos. Sí y no, tiene sus mejores características, pero recuerden reducidas a la mitad. Y encima el Beyblade ya tiene más problemas porque es inestable. Incluso recuerdo que en el anime le dieron exactamente el mismo combo que el de Dread Hades. O sea, ¿qué chingados con Eclipse? Entiendo el chiste, en plan, yo veo esto y inmediatamente pienso que es una referencia como a Yu-Gi-Oh! o a Dragon Ball, ahí que se fusionan. Pero que esas fusiones sí tenían un poco de lógica y un poco de sentido, ya que no solamente es que las habilidades se combinan. En el caso de la función con zarcillos, es que las habilidades también se incrementan. Lo malo, con Eclipse este concepto no sirve. ¿Por qué no sirve, digo yo? Porque el Beyblade se queda inestable y no es muy confiable. O sea, no ecualiza como Apolo, no es tan defensivo como Artemis, no es agresivo, no es defensivo. Ahí están, o sea, pese a que sí puede llegar a ser ligeramente mejor que sus otras dos versiones, digamos que sus otras dos versiones le ganan en cualquier sentido. Y sé que muchos van a querer funar por esto, pero siento que Infinity Nado hizo mejor su chamba porque no es que un Beyblade se parta a la mitad y uno se combine con otro, no como Eclipse, sino que más bien son dos Beyblades, uno se pone encima del otro, el ataque se combina y también los Beyblades pueden llegar a ser complementarios. Con Eclipse siento que la cosa salió bastante mal. Si siento que hubieran ido por un concepto más como Infinity Nado, hubiera salido mucho mejor. Y además, hablamos de Takara Tomy. Tal vez nos hubiera sorprendido con algo en plan como lo que es actualmente Imperial Full Gears. En plan, que el Beyblade se desarma ahí completo y solo es mezclarlo el driver, el disco, el layer y listo. De hecho, eso me recuerda a un concepto que yo hice hace mucho tiempo de un Beyblade. Pero bueno, eso lo contaré en otro video. Pasamos al puesto número 2 y tenemos a otra cosa que siento que me va a meter en polémicas. Master Dévolos, pero en giro izquierdo. ¿Por qué está aquí? Y más específicamente, ¿por qué está su giro izquierdo? A ver, creo que no tengo mucho que decir, porque aquí hay mucha problemática que tiene Master Dévolos con el giro izquierdo. A ver, primero hablemos del layer, porque créanme, este Beyblade tiene dos problemas con dos de sus piezas, el layer y el driver. Pero primero hablemos del layer. El layer en giro izquierdo tiene una forma de ala de avión, o sea, el aire cuando pasa por debajo del layer es más rápido que el aire que pasa por arriba, generando presión hacia arriba, presión positiva. O sea, esto permite que disminuya la fricción con el suelo y el Beyblade pueda resistir
resistir más tiempo. Y bueno, uno diría, eso no es un problema, porque el chiste de su giro izquierdo es ecualizar y defender. O sea, sería como el modo equilibrio del Beyblade. Aquí el problema viene cuando complementamos esta forma con el driver, o mejor dicho, disco driver o driver doble. Es que a veces tienen conceptos muy locos. Que es ni más ni menos que Generate. A ver, y Generate como tal no es el problema incompleto. Como ya dije, es parte del problema, pero no es el problema total. Hablemos un poco de Generate antes de decir por qué es el problema. Generate, su idea es que es una reboot, pero semi al revés. Reboot, al inicio del combate, ya se hace Ultimate Reboot o la reboot original, tiene una punta plástica que le da un movimiento semi agresivo. Cuando se termina la fuerza centrífuga, o sea, cuando el combate ya entra en sus últimos momentos y el Beyblade está comenzando a bajar la velocidad, la idea de reboot es guardar esta punta plástica, dejar de hacer ese movimiento semi agresivo y pasar a una plana completa de puro rubber en el caso de Ultimate Reboot, o una estrellada en el caso de la reboot original, y así incrementar la agresión, a dar un acelerón final y dar un golpe más fuerte al final. A ver, cosa que es bastante buena, más que todo se lleva mejor con los Beyblades, bueno, con los últimos Beyblade Boards que salieron, más que todo porque eran más pesados, porque cuando salieron en Evolution, digamos que no era la mejor idea del mundo, porque en Evolution los Beyblades eran muy ligeros y digamos, ese supuesto acelerón final era más contraproducente, pero con Beyblades ya se hace Dynamite, Parking o incluso el GT, puede dar el pegue, puede ser muy útil ese Ultimate Reboot. Y como dije, Generate es lo mismo que Ultimate Reboot, pero a la inversa. Generate, cuando comienza el combate y tiene toda la fuerza centrífuga, inicia con una punta plana hueca, o sea, se inicia con un movimiento agresivo total. Aquí no hay nada de malo, porque cuando termina la batalla, o mejor dicho, cuando esté cerca de terminar y se le acabe la fuerza de rotación, o bueno, fuerza centrífuga, aquí viene la parte que me parece interesante. Saca una punta afilada hecha de POM, que es un plástico que hace menos fricción con el plástico del estadio. Claro, esto hablando en términos del Beyblade real. En el anime es casi lo mismo, pero no especifica el material. Un material que básicamente no hace mucha fricción con el estadio. Y bueno, aquí nadie diría, oye, es un buen Beyblade, sobre todo si, digamos, queremos comenzar agresivos y luego queremos cambiar a algo que nos ayude más a vida después de muerte o aguantar mejores golpes. O sea, creo que este driver le iría mejor a Shelter Regulus si no fuera un problema, que bueno, es muy pesado el driver y bueno, Shelter Regulus explotaría con nada. Aquí el problema es las dos piezas combinadas. Recuerden lo que les dije de Master Devolos, es como la ala de un avión, disminuye la fricción al generar presión positiva. En otras palabras, funciona exactamente igual a la ala de un avión. Y recordemos que Generate al comienzo del combate, cuando se tira a máxima velocidad, comienza agresivo. O sea, en el anime lo pintan súper chingón, mira cómo está en giro izquierdo y se lo mata a todos. Lleva eso a la vida real, vas a salir el 90% de veces. Sep. O sea, Generate con Master Devolos en giro derecho no hay problema. El problema es el giro izquierdo, porque el giro izquierdo está más pensado para resistencia o defensa. O sea, es el modo, como ya dije anteriormente, es el modo equilibrio del Beyblade, pero con una punta agresiva como es Generate, no va. Simplemente es mejor ponerle otro combo al giro izquierdo, y al giro derecho no es recomendable generar Generate, pero tampoco es mala idea, por así decirlo. No es mala idea, pero tampoco es recomendable. Y ese es el problema Master Devolos con Generate. Ahora pasamos al puesto número 1, y creo que aquí nadie me va a decir nada con este Beyblade, porque tenemos a Jet Wyvern. Jet Wyvern. ¿Por dónde comienzo con este chico malo? El problema principal de Jet Wyvern no es su layer, ni su... Bueno, sí es el layer de cierta forma, pero no es tan grave como creen. Aquí el problema es, como tal, el combo que le dieron. A ver, comencemos con el inicio. El layer, o como es conocido en Sparking, esta pieza, el anillo. El anillo tiene un concepto bastante interesante, que hace más que todo referencia a su función o mecanismo en Evolution, porque cabe aclarar, desde Evolution, Wyvern no volvió a salir, no volvió a aparecer. El amigo aplicó la de voy a tomar un sabático, básicamente el meme del Duende Verde, o aquí ya se fue de sabático. Pero en mi opinión este concepto está mejor llevado todavía más, porque es de giro libre cuando el Beyblade que combate es de su mismo sentido, que Jet Wyvern es de giro derecho. O sea, si combate un Beyblade como Hyperion, se activa el giro libre permitiéndole defenderse, y bueno, básicamente siendo como era anteriormente, que evitaba que sufriera algún daño, porque claro, la capa con la que impactan va a rotar. Pero ¿qué pasa cuando combate un Beyblade de giro izquierdo? Que bueno, cabe aclarar, en Evolution también era bueno, porque Beyblades de giro izquierdo no podían robar la energía. No podían porque bueno, tenía una capa de giro libre. Pero volvamos a Jet. ¿Qué pasa con los Beyblades de giro izquierdo? Sencillo. Que aquí siento que era algo contraproducente, pero a la vez gana algo también. La resolución es sencilla. Se traba cuando combate un Beyblade de giro izquierdo. Pero aquí viene la parte buena. Es porque
que en 4 de sus 8 alas, si mal no me acuerdo que tiene rubber en la parte de atrás. Y el objetivo aquí es ser un counter también para ellos, en plan para a ellos robarles la energía. O sea, qué buen concepto, ¿eh? Si combate un Beyblade de su mismo sentido, es una defensa total. Pero si combate un Beyblade agresivo de giro izquierdo, le roba la energía. ¡Ay, buen concepto ahí! Lo malo es que el anillo es muy delgado y es bastante ligero, así que funciones defensivas no tiene bastantes, ya que es fácil moverlo, pese a su giro libre. Y lo mismo pasa, y bueno, para los Beyblades de giro izquierdo, digamos que eso es más que todo más funcional para él, porque eso le permite robar mejor la energía. Pero ahora, pasemos al resto de sus piezas, que esta Beyblade tiene el chasis sencillo, el 1 Defense, o el 1 o el 1D, y ese, digamos, tiene mejor aguante a la explosión, mejor resistencia al burst que el 1S, pero es mucho más ligero. Y eso súmale que ya la base Jet es ligera. Así que ya tenemos ahí un problema. Problema número 2, el propio disco. Que el disco también tiene su problema. Y este disco es Around. ¿Qué pasó con Around? Yo les digo qué pasa con Around, pero primero hablemos también de Around. Around es un disco que tiene balines de metal en la parte baja de su periferia. La idea con Jet Wyvern es que los balines rocen con el estadio, evitando que pierda energía y a la vez para que se pueda reincorporar a la pelea. Lo malo, otra vez llevemos esto a la vida real. ¿Qué pasa? Que Around tiene cuadrados plásticos cerca de las zonas donde tiene los balines. De hecho, incluso los balines son poco expuestos. Entonces, aquí el problema con Around es que es más que todo un juego de suerte. ¿Qué impactará primero, el balín o la pieza plástica? Porque yo te digo, si impacta la pieza plástica, andate olvidando de esa super estrategia, porque lo más probable es que pierdas energía reincorporándote. Y bueno, no es lo recomendable. Hasta siento que Hurricane hace un mejor trabajo que Around en esto, y mira que Hurricane también tiene sus problemas, ¿eh? Y el último, y lo que es la joya de la corona de este dolor de cabeza, tenemos el driver llamado Jazz. ¿Cuál es el problema de Jazz? Se vende un driver de defensa, pero me parece más un driver de resistencia. Incluso me recuerda al driver H con esa forma tan delgada que tiene. Otra vez, el concepto del driver Jazz es lo mismo que Around. La idea es rozar con el estadio, y como tiene un aro de giro libre, es evitar perder energía para volver a estar estable y volver a estar erguido. El problema de Jazz, la punta es demasiado alta y delgada. O sea, lo más probable es que ese disco de giro libre no toque el estadio nunca. Si es probable que toque el estadio, es más que todo cuando el Beyblade se mueve de arriba, abajo, izquierda, derecha. Si es probable que toque el estadio, es más que todo en el movimiento hacia la orilla del Beyblade. Del Bey Estadio. Pero aquí ya viene el problema que te voy a decir yo a la de ya. Ese driver no sirve. No sirve Jazz. Jazz no sirve por esa punta como si fuera el driver Edge. Y encima, esa punta demasiado afilada. O sea, hace al Beyblade demasiado inestable. O sea, el Beyblade es bueno en concepto, pero desgraciadamente todas las demás piezas no ayudan en nada. No ayudan a Jet Wyvern en absolutamente nada. Más bien, lo único que hacen es AOE. O complicar el trabajo, o empeorar el trabajo. Y ya te lo voy diciendo yo. Aquí ya te voy diciendo quién es este cada que. Around complica el trabajo, y Jazz arruina el trabajo. Entonces, y ya sé, mucho me van a decir, pero entonces cámbiale las piezas y no hay problema. ¿Cuál es el problema? Aquí hablamos de los Beyblades en concepto y en estado base. Para hablar del concepto, el Beyblade se pide que esté en estado base, o sea, con su combo original. Y pueden ver en el anime, que el anime trabaja con los conceptos de los Beyblades, se pinta bien, pero llevarlo a la vida real, Jazz no sirve. Como dijo Osvaldo BZ, si Guaquilla pagó para que le hicieran este Beyblade, lo timaron. Más de yo que tú pago un abogado, consigo un abogado para que me demande estos tarados que me hicieron este Beyblade, porque este Beyblade no sirve. Ay, pobre Guaquilla, apenas aparece y le dan un Beyblade que no es funcional, o al menos no es muy funcional que digamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó, ya saben, pueden dejarme un like. Si quieren estar atentos a más contenido que suba, pueden suscribirse, activar campanita de notificaciones. Déjenme en los comentarios otros Beyblades que ustedes conozcan que sean buenos en concepto, pero no muy buenos, o bueno, su concepto no sea muy útil a la hora del combate. Pueden dejármelo en la caja de los comentarios. Yo soy Beypaint y con ustedes será hasta la próxima. Chao. All your troubles, are they or what they see?